Buenos días, ¿cómo están? Bien, es bueno tenerlos aquí. Bienvenidos. Si son visitantes, mi nombre es Tim. También soy uno de los pastores aquí. Aquí vamos. Vamos a sumergirnos en estas historias sobre Jesús. Hoy tienen mucho que contarnos. A medida que avanzamos en el Evangelio según Mateo, es el primero y uno de los relatos más extensos de la vida de Jesús que se encuentran en el Nuevo Testamento. Y hoy es significativo porque estamos en un punto de inflexión en nuestro camino. Empezamos el otoño pasado y vamos a continuar un tiempo más. Pero estamos en un punto de inflexión porque, si se han dado cuenta, si nos han seguido durante los últimos 9 domingos, hemos estado contando historias sobre Jesús una semana tras otra. Y hay historias que, de hecho, si han prestado atención, todas tienen un patrón similar. Todas las historias de los últimos 9 domingos han sido de alguien que acude a Jesús y enfrenta una crisis. Algo anda mal, ya sea él o alguien a quien quiere. Acuden a Jesús y luego Jesús hace o dice algo asombroso. O normalmente ambas cosas. Y lo que ocurre es que se alejan de ese encuentro totalmente transformados. Ahí lo tienes. Esa es la trama básica de casi todas las historias que hemos estado compartiendo en los últimos 9 domingos. Y Mateo, como veremos, ha recopilado intencionadamente estas 9 historias juntas en estos capítulos. Y estamos llegando a la conclusión de ese conjunto de historias. Y la semana que viene nos adentraremos en un nuevo territorio. Un nuevo tipo de trama comienza en el Evangelio según Mateo. Y cada uno de estos domingos, la mayoría de ellos han sido historias sobre personas que son sanadas físicamente por Jesús. Aunque a veces es solo algún tipo de transformación espiritual la que experimentan. Y cada una de estas historias nos ha dado un nuevo ángulo sobre quién es Jesús. Una nueva faceta de su personalidad o de su identidad. Es como un mosaico o una vidriera. Cada historia aporta una pieza que da un nuevo color, ¿verdad? Un nuevo matiz de quién es Jesús y conforma este sólido retrato. Y estas historias, aquí tenemos 2 historias más hoy. Y son cortas, ¿verdad? Hay una historia de 2 hombres ciegos que son sanados por Jesús y luego una historia sobre un hombre que no. Puede hablar y está oprimido por un mal espiritual y luego es sanado por Jesús. Y luego tenemos todas estas respuestas y, de hecho, creo que son estas respuestas. Hay 2 historias, pero hay 3 respuestas a Jesús. Lo viste mientras leíamos la historia. Hay 3 tipos muy diferentes de respuestas a Jesús y todas iluminan algo sobre quién es Él, y en eso es en lo que nos vamos a centrar hoy. Así que, ¿quién mira? Hay 3 respuestas. Están los ciegos, están las multitudes. Notaron la respuesta de la multitud. Y luego tenemos la respuesta de los líderes religiosos, los fariseos. 3 respuestas muy diferentes a Jesús, sus palabras y su actividad. Entonces solo quiero tomarme un breve minuto para mirar a cada uno de los 3, y luego eso nos abrirá un montón de cosas para rastrear, y será divertido. Creo que será divertido para mí. Seguro, y para ese tipo. Se está divirtiendo ahora mismo. Y algunos de ustedes lo harán más tarde esta tarde cuando haga 80 grados. De verdad. Vengan aquí a las 5 de la tarde. Y vean qué agradable es eso en el edificio. Está bien. Lo siento. Está bien. 3 respuestas. Los ciegos, las multitudes y los fariseos. Primero que nada, miren a estos 2 ciegos. Miren el versículo 27. ¿Cuál es su respuesta a Jesús? ¿Cómo llaman a Jesús? Cuando ven a Jesús, no ven que Jesús viene. Cuando saben que está cerca y en su presencia, comienzan a seguirlo. ¿Qué le dicen a Jesús? ¿Cuál es su respuesta? Lo llaman y dicen, ten piedad. ¿Y cómo llaman a Jesús? Hijo de David. Entonces su respuesta es pedir ayuda, y luego lo llaman por este título. Hijo de David. ¿Han oído ese título antes? Quizás sí, ya saben en general. Pero no lo habían oído en el Evangelio de Mateo. Esta es la primera vez que alguno de los personajes de cualquiera de las historias llama a Jesús por este nombre. Hijo de David, ¿qué significa eso? Son judíos y se han criado con las escrituras judías, escuchándolas en la sinagoga. Así que conocen toda la promesa que Dios le hizo a David, y puede que algunos de vosotros también. Es la promesa en 2 Samuel capítulo 7, y es una promesa que Dios hizo de que del linaje de David vendría un futuro rey que guiaría al pueblo de Israel hacia la justicia,
la justicia y la misericordia, y establecería el reino de Dios sobre las naciones del mundo, y traería paz, etc. Se le llama el Mesías a medida que avanza el retrato en desarrollo de esta figura en la historia de la Biblia. Y este es el rey mesiánico prometido. Eso es lo que significa este título. El rey que viene del linaje de David para solucionarlo todo. Y así estos hombres ciegos reconocen a Jesús como el hijo de David. Son las primeras personas en la historia que llaman a Jesús por ese título. Pero no es la primera vez que escuchas ese título. Pon tu pulgar aquí y regresa a la primera oración del Evangelio según Mateo. Regresa a la página 1 de Mateo. Y mira las primeras palabras del Evangelio según Mateo. Mateo comienza su relato. Dice que esta es la genealogía de Jesús. El Mesías, el hijo de David. ¿Ves la conexión allí? Entonces Mateo te lo está diciendo, ¿verdad? Mateo no es como leer una novela de espías o algo así, ¿verdad? Simplemente te da el remate en las primeras palabras del libro. De esto trata este libro. Trata de un hombre llamado Jesús de Nazaret. Y esta es la afirmación de Mateo sobre él. Y luego todo en la historia que sigue va a corroborar esa afirmación. Esta es la afirmación de Mateo. Él es el Jesús de Israel, el Mesías de Israel, lo que significa que es el hijo de David prometido por los profetas y las Escrituras, etc. Ahora bien, Mateo hizo esa afirmación y ahora tú, como lector, has escuchado esa afirmación sobre la identidad de Jesús y es interesante que la historia no sea una novela de espías en la que vayas descubriendo cosas junto con los personajes. Es como si fueras un espejo unidireccional, ¿verdad? Eso es lo que eres cuando lees el Evangelio según Mateo. Es como si estuvieras en una sala de observación y observaras cómo se desarrollan todas las historias y pensaras, oh, estos idiotas ya sabes, no lo entienden. ¿Sabes? Está claro. Y entonces ves cómo las personas de la historia poco a poco llegan a reconocer quién es Jesús. Y esto se remonta al capítulo 9. Aquí conmigo. ¿Quiénes son los primeros en reconocer la identidad mesiánica de Jesús? ¿Quiénes son los de la historia? ¿Quiénes son los primeros en ver a Jesús por lo que realmente es? ¿Lo entiendes? Eso es brillante. Eso es brillante, ¿verdad? Son los ciegos los que ven antes de ver realmente. Son los ciegos los que ven a Jesús por lo que realmente es antes que nadie en la historia. Son los ciegos los que ven a Jesús. Así que antes hice un juego de palabras del que todos se rieron. ¿Verdad? Que ven venir a Jesús. Pero en cierto sentido es cierto. Ese es el punto de Mateo. ¿Y qué? ¿Qué está pasando aquí? Hay algo que ocurre en su interior que les permite tener esta percepción. Hablaremos de eso en unos minutos. Esa es la primera respuesta. Son los ciegos los que ven a Jesús por quien realmente es. Esa es la primera respuesta. Miren la segunda respuesta de la gente. Son las multitudes. Vayan después de que Jesús sana al hombre que no puede hablar y que está poseído por un demonio, etc. Y sana a ese hombre. Y luego miren el versículo 33. ¿Cuál es la respuesta de las multitudes? ¿Cómo responden a Jesús? ¿Qué dice Mateo? Dice que están asombrados. Y luego su asombro queda reflejado en sus palabras. Dicen que nunca se ha visto algo así en Israel. Y no solo hablan del hombre mudo que habla o del hombre ciego que ve. Aunque es cierto que no hay ninguna historia en el Antiguo Testamento de alguien a quien le hayan dejado de funcionar los ojos. Cierto. Nacieron así o lo que sea. Sus ojos están rotos y luego se transforman y pueden ver. Hay historias sobre personas que se quedan ciegas de repente y luego vuelven a ver. Pero la idea de alguien que tiene los ojos rotos y luego se cura y se transforma, este Jesús es la primera vez en la historia judía que algo así sucede. Entonces, ¿cuál es su respuesta? Su respuesta no es que vean a Jesús por quien realmente es. ¿Pero qué reconocen? Reconocen que no hay categorías para Jesús. Nunca habían visto algo así, nunca había sucedido nada parecido. ¿Existe esta apertura a Jesús? Jesús no encaja en ninguna de las categorías que ya tenían. Jesús es su propia categoría, y las cosas que Jesús está haciendo son simplemente rehacer todo lo que alguna vez creyeron que sabían o lo que sea. Entonces tienes a los ciegos que ven.
Luego tienes a las multitudes para quienes Jesús está redefiniendo todo lo que creían saber y no tienen categorías para él y sus mentes están asombradas. Esa es la segunda respuesta. Inmediatamente Mateo te da la tercera respuesta aquí. Los líderes religiosos. Ves a los fariseos. Y esto es lo que dicen. Dicen que es por el príncipe de los demonios que él seca a los demonios. Ahora bien, esa es una respuesta interesante. Entonces, claramente están respondiendo al hecho de que Jesús acaba de sanar a este hombre, que no podía hablar y que estaba oprimido por demonios. Maldad espiritual. Entonces, para detenerse y darle sentido a su respuesta a Jesús, simplemente observan a Jesús. No pueden negar que Jesús acaba de hacer esto delante de sus ojos. Pueden negarlo. No, no pueden negarlo. Es Jesús poderoso. Sí, ¿verdad? Como que Jesús es claramente poderoso para hacer eso por este hombre. Pero inmediatamente concluyen que Jesús debe ser malvado. ¿Por qué concluyen eso? Porque al contrario de estos hombres ciegos que ven a Jesús por quien realmente es, y en contraste incluso con las multitudes que reconocen que nunca han visto algo así, pero están abiertos. Claramente están aturdidos y están permitiendo que Jesús rehaga sus ideas sobre todo. Pero estos maestros de la Biblia, eso es lo que son los fariseos. Son maestros locales de la Biblia y vienen de un lugar en el que ya han llegado a una conclusión sobre quién es Jesús. Lo ven. Reconocen quién es Jesús en realidad. Las multitudes ciegas están abiertas a quién es Jesús. Estos tipos también han llegado a una conclusión sobre quién es Jesús. Y eso no es bueno. Y por eso ya han tomado una decisión sobre quién es el Dios de Israel. Son maestros de la Biblia, ¿verdad? Están guiando al pueblo de Israel para que conozca y siga al Dios de Israel. Y han visto a Jesús, y esta no es la primera vez que han estado en conflicto o que sospechan de Jesús. Ya lo hemos visto en estas historias. Saben que creen que ya conocen al Dios de Israel y que Jesús no solo no está del lado del Dios de Israel, sino que ahora están llegando a la conclusión de que está en contra del Dios de Israel. Es un falso maestro. Está desviando al pueblo, etc. Y por eso ya tienen esta mentalidad. Ya han tomado una decisión sobre quién es Jesús y quién no. Por eso observan exactamente los mismos acontecimientos. Piensa en esto, el mismo acontecimiento está sucediendo delante de todas estas personas, y para algunos, estos acontecimientos les llevan a ver quién es Jesús, el Mesías, el Hijo de David. Para algunos, estos acontecimientos les dejan atónitos y lo desafían todo. Y esos mismos acontecimientos hacen que este grupo de personas sea aún más cerrado de mente de lo que ya era al principio. Es el mismo acontecimiento. Pero aquí hay tres respuestas muy diferentes. Podrías decirlo de esta manera. Podrías decir que tienes la mente abierta de los ciegos. Están abiertos a Jesús. Tienes las mentes alucinadas, ¿verdad? De la multitud. Y dicen, madre mía, ¿qué es esto? Y luego tienes la mente cerrada de los maestros de la Biblia, porque creen que ya saben todo lo que necesitan saber sobre el Dios de Israel y Jesús no encaja en ninguna de las casillas que ellos tienen. Así que lo encasillan. Concluyen que debe ser malvado. Ves que hay tres respuestas muy diferentes. Y Mateo ha decidido cerrar este relato. Como veremos, toda una colección de historias sobre el poder y las curaciones de Jesús, etc. Con esta historia de estas tres respuestas a Jesús y lo que las distingue. ¿Qué distingue las respuestas positivas de las negativas? Y volvamos a la historia de los ciegos. ¿Qué hacen después de que llaman a Jesús hijo de David? Jesús procede a tener una conversación con ellos. Un pequeño sermón, Jesús es propenso a esto. ¿Te das cuenta? Son como momentos realmente intensos y todo es como... ¡oh! Y luego Jesús se detiene y dice, vamos a tener una pequeña charla, ¿sabes? Y luego habla de ello. ¿Y de qué terminan hablando? De fe. De fe. Jesús dice, ¿crees que puedo hacer esto? Sí, sí, por eso estamos aquí, respondieron. Y entonces les tocó los ojos y dijo, conforme a tu fe. De fe. Entonces, justo en el centro de estas tres respuestas realmente diferentes está esta conversación y enseñanza de Jesús sobre la fe. Entonces, ¿qué es lo que hace que las personas respondan de estas maneras diferentes o qué separa estas respuestas? Y es la fe. Y esta no es la primera vez que vemos que la fe aparece en estas historias, ¿verdad? De nuevo, si has estado siguiendo los últimos 9 domingos,
Hemos visto la historia del soldado romano y su fe. Estaba la historia de la falta de fe de los discípulos en la barca y la tormenta y todo eso. Estaba la historia de la fe del hombre paralítico y sus amigos. La fe de la mujer que tenía la hemorragia del domingo pasado. ¿Verdad? La fe es un tema importante en estas historias. Y es como si tuviéramos la vidriera de Jesús y todas estas historias nos dieran nuevas perspectivas sobre Jesús. Y luego también tienes una vidriera de fe en estas historias. Y hemos estado obteniendo esta definición realmente sólida de cómo es la fe en Jesús. Y aquí tenemos otra historia que nos ayudará a ver otro ángulo sobre lo que significa tener fe. Antes de decir qué es la fe, como si pensáramos que ya lo sabemos, deja que la historia defina lo que no es la fe. Sea lo que sea la fe, fija a estos hombres ciegos y creo que también a la multitud de cierta forma. Pero está claro que no es lo que tienen los fariseos. Entonces, ¿en qué no consiste la fe? Sin duda. No es tener una mente cerrada. Mira, los fariseos ya han tomado una decisión sobre quién es Dios. ¿Cómo es el mundo y Jesús no encaja? Así que encierran a Jesús en una caja sobre una conclusión que ya han alcanzado porque saben quién es Jesús y de qué se trata. Debe de ser malvado. ¿Lo ves? Es una mente cerrada. Así que sea lo que sea la fe en esta historia, es lo opuesto a pensar que ya sabes todo lo que necesitas saber. Lo que significa que la fe en esta historia es realmente hermosa y no es algo que normalmente consideraríamos parte de la fe. La fe tiene que ver con la apertura. Un aspecto de la fe es que es un compromiso de estar abierto a Jesús, pero abierto en general, ¿cierto? Es como estar abierto a nuevas ideas, a nuevas formas de pensar sobre mí mismo y sobre quién es Dios y sobre otras personas. Es un compromiso con la apertura mental. Ahora bien, estoy bastante seguro de que ninguno de nosotros vio venir eso, en cierto modo, pero piensen realmente en eso. Confiar en alguien. Eso es la fe. Si confías en alguien en cualquier relación, te estás abriendo. Te estás haciendo vulnerable ante alguien. Cuando realmente confías en esa persona y empiezas a depender de ella y a contar con ella, te estás abriendo. Y lo que haces es negarte a llegar a la conclusión de que ya sabes quién es esa persona y de qué se trata. Y dices, bueno, en realidad, probablemente no sé todo sobre esta persona ni de qué se trata. Así que voy a abrirme. Voy a abrirme como si tal vez esta persona tuviera cosas nuevas que aportar a mi vida y tuviera cosas nuevas que decir que nunca había oído antes. Eso es fe, ¿verdad? Y eso es lo que creo que les pasa a las multitudes y a estos ciegos. Oyen hablar de Jesús. ¿Quién sabe lo que han oído? Oyeron algunos informes. Deberíamos creerles. Oh, ha estado sanando a otras personas. Tal vez podría oírnos. De ninguna manera. ¿Es eso posible? No. Eso nunca ha ocurrido en la historia de Israel. Nunca ha recibido ciegos sanados en la historia de Israel. De alguna manera tienen en mente que tal vez el mundo sea el tipo de lugar donde este Jesús podría sanarme y transformarme. Esa es una visión muy esperanzadora y abierta del mundo y de Dios. No. Es una visión del mundo que dice que hay posibilidades gracias a Jesús. Hay posibilidades en el mundo que ni siquiera había imaginado antes. Eso es fe en estas historias. Es lo opuesto a la cerrazón mental. Es una mente abierta. A través de Jesús se abren posibilidades completamente nuevas. Y es un compromiso mantener esa confianza en Jesús. ¿Están conmigo? Es hermoso. Es hermoso. Y entonces permítame hacer una pausa aquí. Y esto me pasa a veces e intento prestarle atención. No soy la persona más observadora del mundo, así que probablemente se me escapen todo tipo de señales. Pero en los últimos meses he tenido casi exactamente la misma conversación con aproximadamente media docena de personas diferentes aquí en Puerta de la Esperanza. Y es cuando lo veo que trato de prestarle atención porque creo que hay algo que Jesús quiere que vea en eso. Y así ha sido una conversación con personas de Puerta de la Esperanza que son cristianos nuevos. Son nuevos en seguir a Jesús desde hace 1 o 2 años. Por eso siempre me resulta muy interesante y me emociona que haya tanta gente así en Puerta de la Esperanza. Por eso siempre quiero escuchar las historias de la gente. Cómo ha sucedido y cómo ha sido. Y un punto central en muchas conversaciones ha sido qué piensan los amigos o la familia de esta persona sobre su decisión de seguir a Jesús.
Y todas son negativas, muy negativas. Y a veces es gracioso como las locuras que los familiares de las personas creen que se están apuntando. ¿Verdad? Y especialmente Puerta de la Esperanza, porque no somos parte de una gran denominación ni nada parecido. Quiero decir, dicen, ¿qué es Puerta de la Esperanza? ¿Y cómo es esta iglesia? ¿Creen que bebemos Kool-Aid mágico o algo así juntos? Ya sabes, y que todos nos vamos a mudar al este de Oregón o algo así. Y vamos a comprar una propiedad juntos. Esa es la percepción que tiene la gente. Esa es la percepción de estos amigos y familiares con los que hablaba. ¿Cómo? ¿Por qué te unirías a algo así? ¿Por qué seguirías a alguien como Jesús? Y lo que me trajo a la mente fue un recuerdo que había olvidado, pero que fue muy significativo para mí. Cuando tenía 20 años decidí seguir a Jesús. Y todo era nuevo y fresco para mí. Y la Biblia era algo nuevo para mí. Recuerdo que me estaba reencontrando con una amiga de la familia. Era una vecina que había vivido en nuestra calle, en la calle 22 de Hawthorne. Cuando yo era pequeña era una mujer muy agradable. Cuidábamos a su hija y nos hicimos amigas. Así que me estaba reencontrando con ella y recuerdo haberle contado todo lo nuevo que me pasaba. Jesús, seguir a Jesús y lo increíble que era. Recuerdo que se echó a llorar. Estábamos cenando con unos amigos y se echó a llorar. Y ella estaba triste y me dijo, me alegra por ti, pero... me duele que hayas elegido adoptar una visión tan cerrada del mundo. Y es evidente que teníamos un historial de ser honestos el uno con el otro, ¿verdad? Pero recuerdo que me dijo algo así como, ¿por qué elegiste adoptar una visión tan cerrada y estrecha del mundo? Y la verdad es que no recuerdo cómo terminó esa conversación. Pero ese momento se me quedó grabado. Eso fue hace tiempo, pero ese momento se me quedó grabado. Y sobre todo porque no sé qué decir, salvo esto. Mi experiencia de seguir a Jesús ha sido exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. Ha sido a través de seguir a Jesús que mi mente se ha abierto. De verdad, literalmente, verdad. Yo era un estudiante horrible y juro que Jesús me encendió el cerebro. ¿Verdad? Pero me hice cristiano. De hecho, empecé a leer libros. Algo que nunca había hecho antes, y literalmente mi mente se abrió. Pero en serio, si realmente te fijas en quién es Jesús y escuchas sus enseñanzas, tu mente no puede permanecer cerrada. No puedes ser una persona de mente cerrada y seguir a Jesús. Estoy convencido de ello porque te perderás todo lo que intenta decirte y hacerte, ¿verdad? Y es que, de hecho, siguiendo a Jesús, mi mente se ha abierto a otras personas, a las relaciones, a la historia y a la naturaleza. De hecho, es a través de Jesús que mis ojos se han abierto al mundo. Mi experiencia ha sido como la del ciego. Por tanto, se requiere una mente abierta para seguir a Jesús. Porque primero tienes que abrirte a Él. Y este mundo es el tipo de lugar donde un hombre ejecutado puede vencer a la muerte y resucitar de entre los muertos. Es una mentira, ¿verdad? Así que tienes que lidiar con eso. Vaya, no sabía que el mundo era así y ahora tengo que hacerle un hueco en mi visión del mundo. Y luego las implicaciones de eso, que Él sigue vivo y que su presencia es real y la comunidad, y que estas escrituras dan testimonio de Él, etc. ¿Me seguís? Se requiere una mente abierta para escuchar nuevas ideas y cosas nuevas y luego seguir a Jesús. Sus enseñanzas y su visión de lo que significa ser un ser humano y que Él restaure tu vida. Eso también requiere una mente muy abierta porque significa que no puedes dar por sentado que ya sabes lo que significa ser un ser humano. ¿Qué significa ser un ser humano normal? Tienes que permitir que Jesús redefina eso, lo que requiere una mente abierta porque tenemos todos estos hábitos y patrones de cómo vivimos, y creemos que eso es normal. Y Jesús aparece y dice, no, eso es realmente desastroso y destructivo. Aquí hay una nueva manera de hacerlo. ¿Me seguís? La fe requiere una mente abierta. Y es precisamente cuando asumimos que ya sabemos cómo funciona el mundo. ¿Quién es Dios? ¿Cómo son los humanos? Etcétera. Que es cuando nos convertimos en líderes religiosos. Cerramos nuestras mentes a Jesús y eso es fe. Y esto plantea la siguiente pregunta. Esta es una historia brillante. Estas dos historias aquí, estas tres respuestas de Jesús, los ciegos que ven, mentes abiertas, las multitudes cuyas mentes están asombradas, pero están abiertas a Jesús. Y luego tienes a estos fariseos de mente cerrada,
Y entonces la pregunta es, ¿cómo sabemos qué respuesta estamos dando? En primer lugar, como si pudiéramos ser tan conscientes de nosotros mismos, lo cual creo que la mayoría de nosotros no somos la mayor parte del tiempo. Pero si pudiéramos llegar a saber qué respuesta estamos dando, ¿cómo nos mantenemos en un lugar de confianza y mente abierta a Jesús? ¿Cómo llegamos allí? Voy a poner esa pregunta en pausa. Volvamos a la historia. Quiero señalar algunas cosas que son realmente asombrosas y que nos llevarán de vuelta a esta pregunta. ¿Me acompañan? Bien, miren hacia abajo. Miren hacia abajo conmigo. Tenemos estas dos historias. Esto es realmente genial. Tenemos estas dos historias. Los dos ciegos son sanados. Conversación sobre la fe. Y tienes al hombre que no puede hablar. Está poseído por un demonio. Está sanado. Y tienes la respuesta de las multitudes y los fariseos. Mira la siguiente oración. Correcto. Justo después, versículo 35. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en sus sinagogas, proclamando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia. Vio a las multitudes. Tuvo compasión de ellas. Estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a los discípulos, eso es la semana que viene. Hablaremos de eso la semana que viene. En fin, lo siento, lo siento. George, vale, mira el versículo 35. En el versículo 35 recorre los pueblos enseñando, proclamando las buenas nuevas y sanando. Puede que no lo sepas o no lo recuerdes, pero ya has leído esa frase antes. Si has seguido Mateo, lo has leído. Habrás leído esa frase antes, pero no aquí, ¿te acuerdas? Mantén el pulgar aquí, pero mantén el dedo aquí. Retrocede unas páginas hasta el final del capítulo 4. Capítulo 4. Y en el capítulo 4 es donde Jesús fue presentado en público, ¿verdad? Después de ser bautizado en el desierto, sale en público anunciando el reino de Dios. Mira el capítulo 4, 23. Jesús recorrió toda Galilea haciendo ¿qué? Enseñando en las sinagogas, proclamando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre el pueblo. Lee esa frase. Es como una repetición literal. Son exactamente las mismas palabras, excepto por una pequeña palabra aquí. Dice que está en Galilea al norte. En el capítulo 9 dice que simplemente recorrió sus aldeas, etc. ¿Lo ven aquí? Esto es asombroso. Esto es realmente genial. Bueno, acabamos de leer esto y vamos a emocionarnos unos minutos. Pero saben, me gusta hacer esto. Entonces aquí está el capítulo 9. No, discúlpenme. Capítulo 9, versículo 35. Y luego hasta aquí tenemos el capítulo 4. Versículo 23. Estos dos son exactamente lo mismo. Jesús viajó por ahí enseñando y proclamando que el Evangelio, las buenas nuevas sobre el reino y sanando toda enfermedad y dolencia. Y aquí esto interesante no sucede muy a menudo. Tenemos como una pequeña declaración resumida de quién era Jesús y de qué se trataba aquí y aquí. ¿Y qué hay entre estos? Entonces, primero que nada, vamos a darle sentido. Tenemos a Jesús. No nos equivoquemos. Vamos a ver. ¿El qué está haciendo? Miren a estos dos de nuevo. ¿Qué está haciendo? Jesús dando vueltas. ¿Qué está haciendo? Enseñando. ¿Y qué más? Proclamando, enseñando. Miren, enseñando. ¿Y qué más? No solo está enseñando, ¿qué más está haciendo con sus palabras? Está proclamando, o podríamos decir, predicando. Está enseñando y predicando. Y son diferentes. Esto es algo así como yo. Esto es algo así como Josh White. Cierto. Entonces Jesús lo tiene todo en una sola persona. Una puerta de esperanza. Se necesitan dos personas para hacerlo, ¿cierto? Entonces, yo hago esto y hago esto. Josh hace esto y él ya saben. Hace esto. Entonces, ¿de qué se trata esto? De explicar. Explorar y unir piezas. Intentar hacer conexiones y ver el panorama general y ayudar a entender la coherencia de lo que sea. Y predicar se trata de llamar, convocar y desafiar, etc. Entonces, G y Jesús están enseñando y predicando sobre qué. Entonces, el Evangelio o las buenas nuevas. ¿El Evangelio de qué? ¿Sobre qué? Sobre el reino cierto. Reino. Y luego, después de enseñar y predicar las buenas nuevas, el anuncio de las buenas nuevas del reino. ¿Qué más? ¿Qué más dice?
Sanación, sanación, bien. Ahora esto es extraordinario. Miren lo que sigue al capítulo 4. Capítulo 5. Entonces el capítulo 5. Lo que sigue al 7. ¿Qué son los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo? Lo llamamos el Sermón del Monte. Es el primer bloque de enseñanzas y el más extenso hasta ahora en el Evangelio de Mateo. ¿Y qué es el Sermón del Monte? Es como la colección más condensada y concisa de las enseñanzas de Jesús sobre las buenas nuevas del reino en todos los evangelios. El material que Mateo ha reunido aquí es, de hecho, si leen Marcos y Lucas, encontrarán las mismas enseñanzas, pero dispersas en diferentes partes en todos los evangelios. Mateo lo ha recopilado todo aquí. Si quieres saber lo que Jesús tenía que decir en un día normal mientras enseñaba, aquí lo tienes. Solo tienes que leer los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Te harás una idea de lo que Jesús enseña. Explica y llama a la gente a seguirle y a someterse al reinado y al reino de Dios. Mateo capítulos 5, 6 y 7. Y luego los capítulos 7 y 9. Ahora bien, ¿qué hemos estado haciendo desde que salimos del Sermón del Monte hace unas 10 semanas? Hemos tomado 10 historias aquí mismo en los capítulos 8 y 9 de Mateo. 10 historias y todas estas historias tienen la trama que expliqué antes. Alguien en crisis acude a Jesús. Él dice o hace algo increíble y se marcha transformado. La gente se queda atónita, ¿verdad? Ahí lo tienes. Hay 10 historias que Mateo ha recopilado aquí mismo. Y luego, al final de las historias, te cuenta una, 2 o 3 respuestas a Jesús. Y ahí lo tienen. Ahora es aún más genial. Siguen en el capítulo 4. Bien, entonces Jesús fue enseñando, predicando, sanando. Capítulo 4, versículo 24. Después del pequeño resumen, las noticias sobre él se extendieron por toda Siria. La gente le traía a todos los que estaban enfermos con enfermedades, sufrimientos, dolores, endemoniados, convulsiones, paralíticos. Él los sanaba. Grandes multitudes, las multitudes desde Galilea hasta la Jerusalén capitalista. Todos venían y lo seguían. Así que nosotros también tenemos las multitudes, ¿cierto? Las multitudes. Vayan a las últimas oraciones del capítulo 7. Vayan al final del capítulo 7. Entonces dice que a estas multitudes les está enseñando y predicando. Les da un gran bloque de la enseñanza de Jesús sobre el rey. Ahora vayan al final del capítulo 7. He aquí. ¿Quién debería aparecer allí al final? Capítulo 7, versículo 28. Cuando Jesús terminó de decir todo esto, ¿quiénes estaban allí? Las multitudes, las multitudes. ¿Y cuál fue su respuesta? Es lo mismo. Sus mentes están asombradas. Dios mío. Sus mentes estaban asombradas por su enseñanza. Escuchen sus palabras. Nunca antes habíamos escuchado a nadie enseñar así. Cuando los rabinos enseñan, siempre enseñan. Bueno, esto es lo que aprendí de mi maestro. Esto es lo que dijo el rabino fulano de tal y el rabino fulano de tal. Pero Jesús simplemente habla como si no fuera solo su propio rabino. Es como si hablara con la autoridad del Dios de Israel. Camina. Habla como si fuera el dueño del lugar, ¿cierto? Y eso es lo que... Aquí lo tienen. Aquí tienen a las multitudes de nuevo. Y luego Mateo les cuenta estas 10 historias de personas que fueron sanadas. Y aquí estamos. Vayan al final del capítulo. Regresen hasta donde estábamos de nuevo. ¿Y quién debería aparecer al final aquí también? Las multitudes. ¿Y cuál es su respuesta? No a las palabras de Jesús esta vez, sino a todas las acciones de Jesús. ¿Cuál es su respuesta? Allí mismo sus mentes están alucinadas. ¿Ven esto aquí, multitudes? Todas. Miren esto. Miren esto, muchachos. Miren eso. Eso es lo más bello allí mismo. Eso es a lo que se le llama arte literario en realidad. Esto o yo lo llamo la arquitectura teológica de Mateo capítulos 4 a 9. Ese es mi término técnico para ello. Pero te das cuenta de que, como Mateo, él no está solo viendo a través de una cámara de video cómo ocurren estos eventos. Mateo está tratando de decirte algo. Él y específicamente está tratando, quiero decir, esto es decirle lo que le vas a decir. Dile y luego dile lo que le dijiste. Eso es lo que Mateo está haciendo aquí. Si quieren saber quién es Jesús, ¿qué hacía Jesús en un día normal? ¿De qué hablaba? ¿Qué tipo de cosas hacía?
Y Mateo simplemente lo junta todo. Esto es lo que hizo Jesús. Se dedicó a enseñar y predicar sobre las buenas nuevas del reino. Y él iba y cuando la gente se encontraba con él, se alejaba transformada y sanada. Así que aquí tienes enseñando y predicando. Aquí tienes las historias de transformación y sanación. La mente de todos queda atónita, excepto la de las personas de mente cerrada que no tienen confianza ni fe. ¿Qué vas a hacer al respecto? Ahí lo tienes. Aquí está Jesús. Eso es lo que dice Mateo. Si quieres saber realmente quién era Jesús, qué dijo y qué hizo. Aquí está Jesús. Mateo capítulos del 5 al 9. Aquí está Jesús. Y cuando la gente ve y oye al verdadero Jesús, nadie permanece neutral. No puedes ser neutral en tu respuesta a este Jesús. Provoca algo. O bien va a ser una mente abierta, una mente alucinada o una mente cerrada. ¿Cuál eres tú? Eso es lo que hace Mateo aquí. Es brillante. Y así volvamos a nuestra pregunta. Si tenemos la mente abierta, la mente alucinada y la mente cerrada de los fariseos, la pregunta que hago es cómo entramos en esta categoría. Y específicamente cómo entramos en esta categoría. Porque este dibujo mío se vuelve desordenado. ¿Sabes? Esto es la fe. Se trata de esta apertura mental. Es esta negativa a pensar que ya sé cómo funciona el mundo. Y no estoy abierto a escuchar nada nuevo ni a considerar nada nuevo. En cambio, tienes esta visión de confianza, que es este compromiso de que cuando veo al Jesús real, estoy abierto a ver que el mundo es diferente de como pensaba que era. Y lo que significa para mí vivir como un ser humano que es totalmente diferente de como pensaba que era. Y estoy abierto a escuchar la explicación del reino, pero también el desafío y la llamada a seguir a Jesús y a hacerlo realmente. Porque seguir y escuchar a Jesús explicar el reino requiere una mente abierta, pero luego responder realmente a su llamada y a su llamado. Y someterme a su autoridad amorosa y sanadora, y dejar que me rehaga y que reestructure mi forma de vivir como ser humano. Ese viaje también requiere una mente muy abierta, porque no puedes asumir que siempre tienes razón en nada y que siempre estás abierto a escuchar cosas nuevas de Jesús. Entonces, ¿cómo nos metemos en esta categoría? Veamos esta conversación. Creo que ahora tenemos una visión completa. Volvamos a esta conversación que Jesús tiene con los ciegos. Volvamos al capítulo 9. Miren la historia de los ciegos aquí. Entonces, cuando Jesús fue con estos dos ciegos, vieron a Jesús antes de que ellos vieran. Ten piedad de nosotros, hijo de David. Entonces Jesús entró en una casa, ¿cierto? Entró y estos tipos lo siguieron. Y luego Jesús le hizo esta pregunta. Esta es la única vez que Jesús en estas historias aquí le hace una pregunta a alguien antes de responderle. Es fascinante. Él dice, confían en mí. Confían en que realmente soy capaz de hacer esto. Comillas y rápidamente parecen responder algo así como, sí, por eso estamos aquí, ¿verdad? Así que de nuevo, recuerda que la fe en estas historias no se trata solo de tus palabras o de una actividad mental. La fe es lo que haces. Sabes lo que crees por cómo vives, las decisiones que tomas. Y entonces dicen, sí, estamos aquí, confiamos en ti, estamos abiertos a ti. Y luego mira lo que dice Jesús. Dice que les tocó los ojos y les dijo, conforme a vuestra fe, conforme a vuestra confianza que se haga en vosotros. Y su vista fue restaurada. Así que haz una pausa y reflexiona. Reflexiona sobre eso. ¿Por qué tuvo Jesús esta pequeña conversación? ¿Y por qué la tuvo de antemano? ¿Y qué significa que confías en mí? Sí, confiamos en ti. Entonces, según el grado de confianza que tengas, que se haga. Y entonces sus ojos se abren. ¿De qué se trata? Ahora bien, algunos de nosotros tal vez estemos familiarizados con esta frase porque está relacionada con otras dos frases de Jesús sobre la fe, en particular con la oración, ¿verdad? Si tienes fe o confianza y crees que cualquier cosa que pidas te será concedida por mi Padre o algo así. Y estas son palabras de Jesús que creo que son fáciles de malinterpretar, o al menos de interpretar en la dirección que Él no quería para nosotros.
Creo que algunos de nosotros nos alejamos de esto y decimos, está bien, la carga es mía. Yo, Jesús, tengo poder espiritual y para acceder a él, necesito reunir suficiente fe para llegar al nivel de Jesús. Como, bueno, ahora podemos jugar juntos o algo así. Y entonces es como si el poder de Jesús estuviera disponible para mí. Y así es como algunas personas lo plantean o piensan en ello. Y ya sabes, eres cristiano o estás rezando por algo. Algo está sucediendo en tu vida y dices, Jesús, ayúdame o ayuda a esta persona o algo así. Y no pasa nada. ¿Qué haces con eso? Y según este estado de ánimo sería, bueno, no tuviste suficiente fe, así que necesitas reunir un poco más. Y dices, bueno, seguiré intentándolo. ¿Cómo sabes cuándo has alcanzado lo suficiente? Ya sabes cómo de lo que estoy hablando aquí. Eso es muy... Y de hecho creo que es un malentendido de la historia porque trata a Jesús como alguien pasivo. Es como una máquina expendedora, ¿verdad? Un dispensador de poder espiritual. Y en realidad todo depende de ti, de tu esfuerzo y de tu capacidad para levantarte y tener suficiente fe y poner suficientes monedas de fe en la máquina expendedora. Y entonces Jesús dispensará su poder con algunas campanas y silbidos. Ding, ding, ding. Ya sabes, ese tipo de cosas. Así que creo que cada vez que tomamos una historia sobre Jesús y la hacemos sobre nosotros mismos y nuestro esfuerzo, ya no es esto. No es esto. Estas son historias que tienen como objetivo contarnos algo sobre Jesús. Ante todo, nuestra respuesta es muy importante, pero no es la clave de todo. Jesús es el centro y la clave de todo. Estoy convencido de que esta historia intenta contarnos algo sobre Jesús y cómo trabaja con las personas. Y lo vemos en este momento, pero lo hemos visto en todas estas historias, ¿verdad? Cuando Jesús se presentó ante él, se presentaron muchas personas muy diferentes, con historias y trasfondos diferentes, y con diferentes grados de confianza y apertura a Jesús, ¿verdad? Tenemos al soldado romano. Recuerda que vino y Jesús le dijo, Madre mía, nunca he conocido a nadie que confíe tanto en mí, ni siquiera a los israelitas, ¿verdad? Y luego tienes historias sobre los discípulos que pasan más tiempo con Jesús, y son los que menos confianza tienen. Recuerda la escena de la barca. Como sea, los llama los de poca fe. Los llama gente de poca fe. Así que tienes gente con todos estos diferentes niveles de fe. Y Jesús trabaja con todos ellos. Pero trabaja con las personas precisamente donde están. No se acerca a las personas con fórmulas. Se acerca a las personas y trabaja con ellas exactamente en el nivel de confianza que tienen. Y las encuentra allí y trabaja con ellas en ese espacio. No espera simplemente a que todos las ayuden y luego puedan acudir a él. El base de pesines, ¿verdad? Y se encuentra con las personas y trabaja con ellas donde están. Y entonces me parece que lo que Jesús está diciendo aquí es algo así como, estoy aquí enseñando, predicando y anunciando las buenas nuevas del reino. Y está provocando todas estas diferentes respuestas. Y el grado en que la presencia del reino y la presencia de Jesús, el grado en que transformará a las personas, está precisamente conectado con el grado en que confían en Él. Si las personas acuden a Jesús con una profunda entrega, confianza y apertura como yo no lo sé todo, en realidad no tengo ni idea de lo que pasa en mi corazón o en mi mente, y mucho menos del mundo. Jesús, necesito que redefinas la realidad para mí y quién soy. Solo una confianza y una entrega profundas. Esa experiencia se vuelve muy transformadora. Pero otros, como los discípulos, se acercan a Jesús con un nivel de confianza superficial. No es que no puedan estar con Jesús o con el niño Jesús y sonreírles o algo así. Es que Jesús solo puede hacer hasta cierto punto por las personas que no confían mucho en Él. Y luego tienes personas como los fariseos que no están abiertos a Jesús en absoluto, y por eso creen que Jesús no hace nada por ellos. No es que a Jesús no le caigan bien. Es que aparentemente me parece que Jesús respeta el lugar en el que se encuentran las personas y sus decisiones. Por eso, si las personas no quieren confiar en Jesús, aparentemente no va a forzar la situación. Pero cuando las personas acuden a Él con un profundo sentido de rendición, se encuentran totalmente transformadas. Bueno, ¿es algo así? Aquí es donde estaba mi mente mientras pensaba en esto. Estaba jugando con Lego. Mi mente estaba con Lego. El otro día estuve jugando con Lego con mi hijo de 3 o casi 4 años y me pidió que construyera un granero.
Dijo papá, quiero construir un granero con una puerta para que mis vacas entren y salgan. Tiene pequeñas vacas de Lego. Y yo le dije, genial. Ha sido una tarde bien invertida. Vamos a construir el granero y así construimos las paredes. A él le gusta construirlas, etc. Y llegamos a la puerta del granero. Y me dijo papá, ¿sabes? Construye un granero con una puerta. Y yo le dije, bueno, esto es lo que tienes que hacer. Construyes un poco las paredes, pero luego te detienes. Y luego construyes la pared y cierras la puerta arriba. Y tenemos estas bisagras y demás aquí mismo. Y así sucesivamente. Él dice, sí, construye el granero con la puerta del granero. Papá, sí, vale, aquí vamos. Así es como se hace. Empiezo a construir la pared y luego me detengo y empiezo a construir aquí arriba. Y entonces él es tan gracioso. Me mira y dice, no, papá. No, yo le digo, ¿qué quieres decir? Y empieza a llenar el hueco aquí mismo. Dice, tienes que seguir construyéndolo. Yo le digo, ¿qué? Pero amigo, me dijiste que querías que construyera un granero con una puerta de granero. Y él dice, sí, bueno, sí, exacto. Tenemos que acabar con estos tipos. No, papá, no, no puedes. Así no se hace. Y yo le digo, bueno, amigo, recuerda que dijiste que querías que construyera un granero con una puerta de granero. Y sí, las vacas quieren que mis vacas entren y salgan. Yo le dije, sí, pero no puedes construir en la puerta. Tienes que dejar ese espacio abierto. No puedes poner bloques ahí. Así que voy a sacar estos bloques. Y no, papá, ¿qué haces? ¿Por qué lo sabes? Y de verdad, esto pasó de verdad. Y yo pensé, estoy construyendo un granero de Lego con una persona loca. Me está pasando ahora mismo. Y no estoy rogando a mí. No puedo contar estas historias durante muchos años más. Sabéis que se van a secar porque ahora mismo no tienen ni idea del mundo. Pero un día se dará cuenta. Así que no estoy rogando. Tenemos muchos amigos que también tienen hijos de 3 y 4 años. Están todos locos, son todos así. ¿Verdad? Todos son irracionales. Pero ese momento fue tan conmovedor para mí porque estaba atascado. Pensé, ¿quieres que te ayude a construir un granero? Te estoy construyendo una puerta de granero, pero en realidad no quieres que construya la puerta del granero. ¿Qué hago? Simplemente pensé, bueno, mira estos camiones. Con el camión. Entonces seguí adelante y él se fue en unos 10 segundos y todo terminó. Pero fue como un momento en el que pensé, no puedo trabajar contigo, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer con eso? Comillas, punto. Dijo que quería hacer esto. Pero cuando llegó el momento de hacerlo, quedó claro que tenía una visión completamente diferente. No estaba abierto a mí, no. Ya sabes, en ese momento no confiaba en nada. No confiaba en mí, ven a dónde voy. Y si voy a aplastarlo, solo voy a decir, no, escúchame. Saca eso y construiremos la puerta del granero. Yo pensé, ¿qué? Eso es una tontería, ¿sabes? Así que elijo honrar su elección. Muy bien, amigo, vamos a hacer otra cosa. Eso es lo que creo que está pasando aquí. Conforme a tu fe, hágase en ti. Jesús respeta el lugar en el que se encuentran las personas. Honra el grado de confianza o falta de confianza con el que acuden a Él. No va a hacer una tontería. No va a coaccionar el problema. Simplemente va a seguir enseñando. Va a seguir convocándote para que lo sigas. Y es esta asociación, ¿verdad? Donde toma la iniciativa por su pura gracia para seguir invitándote. Seguir invitándote. Pero nos dejará sentarnos en nuestra confianza a medias si eso es lo que elegimos y sentarnos a asumir las consecuencias de eso. Y aquí está Jesús. Aquí está. Está aquí para anunciar las buenas nuevas del reino. No nos esperó, simplemente vino e hizo por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Vivió por nosotros. Murió por nosotros. Resucitó por nosotros. Y su presencia está disponible para nosotros en la persona de su Espíritu. Y no se quedó sentado esperando a que reaccionáramos. Simplemente lo hizo por nosotros, pero nos llama a responder. Y aquí está Jesús, ¿verdad? Llevamos meses en esto. Mira qué vas a hacer al respecto. ¿Cuál de las dos respuestas eres? Mente abierta, simplemente alucinada. Pero no estás dispuesto a hacer nada al respecto. O mente cerrada, ¿cómo sabes cuál de las dos eres? Bueno, piensa en el paralítico y sus amigos. ¿Cómo sabes lo que era la confianza? Bueno, mira lo que hacen. Están desesperados por presentarse ante Jesús y hacen lo que sea necesario. Entonces, ¿cómo sé si tengo una mente abierta a Jesús? Bueno, realmente lo estoy siguiendo. Empecemos por ahí. Por ejemplo, ¿crees en Él? Lo sigo. ¿Qué significa eso? ¿Qué? Aquí tienes. Vamos a leer esto, ¿vale?
Y vamos a dejar que esto penetre de verdad, porque esto es aparentemente lo que significa. Significa someterse a Jesús y dejar que viva, muera y resucite por mí, y experimentar su poder transformador de vidas. Y entonces, si estoy comprometido a tener una respuesta de mente abierta, significa pensar en la lista que Jesús elaboró en sus enseñanzas. Cuando se trata de dinero, asumo que ya sé todo lo que necesito saber sobre lo que hago con el dinero. O dejo que Jesús redefina lo que hago con él. Lo que, como discípulo de Jesús, significa dar mucho de él. En realidad, tanto como puedo soportar. Estoy dispuesto a escuchar a Jesús hablar de sexo, que es muy diferente a cómo lo procesa nuestra cultura. Un alto grado de pureza e integridad sexual si digo que voy a seguir a Jesús. Y si no voy a seguir a Jesús, ¿por qué no? Al parecer debo pensar que tengo una mejor visión de lo que debo hacer con mi cuerpo que Jesús. Vale. Bueno, hablemos de eso. Por ejemplo, ¿de verdad lo sabes? ¿O por qué piensas eso? Y si piensas eso, quizá no estés dispuesto a seguir a Jesús. Quizá estés en esa categoría, pero no lo sabes. ¿Qué haces con los conflictos en las relaciones y los problemas de perdón y amargura? ¿Qué hago? ¿Me seguís? ¿Sabéis cuánto confiáis en Jesús con solo estudiar vuestra vida y vuestros hábitos de toma de decisiones? Y sabréis si de verdad creéis que Jesús es quien dice ser y que vais a seguirle. Ahora bien, hay margen de error. Dios mío, mucho. Por eso, esto no se trata de nosotros ni de nuestro esfuerzo. Se trata de Jesús y de su anuncio de buenas nuevas. ¿Me seguís? Entonces, ¿qué respuesta sois? La misma comunidad eclesiástica estará llena de personas cuyas vidas están siendo transformadas por Jesús. Sus mentes están siendo estimuladas, pero aún no están siguiendo ni experimentando la realidad. Y también una comunidad eclesiástica puede estar llena de personas cuyas mentes están cerradas a Jesús y ni siquiera lo saben por qué. Ya sabes, dicen que creen, pero no hay sensación de la vitalidad, presencia o poder de Jesús, y no hay evidencia de que se esté produciendo una transformación de vida. Y todas estas personas están constantemente alrededor de Jesús mientras Él anda por ahí. Entonces, ¿cuál eres tú? Y no puedo responderte a eso. Pero bueno, esto importa. Así que tengamos tiempo para procesar esto. Y te animo en este tiempo de adoración y oración a que seas honesto contigo mismo y seas honesto con el Jesús real sobre dónde estás. Y dónde lo estás siguiendo y dónde no. Y si no, ¿por qué no? ¿Y dónde encajas aquí? Y confío en que la presencia y el Espíritu de Jesús harán lo que necesitan hacer en este momento, porque Él es misericordioso y bondadoso, y obra con nosotros. Obra con nosotros por su gracia. Amén. Permítanme terminar con una oración.